Buenas a todos. Hoy vamos a ver la segunda unidad de tronco común en la clase. En esta unidad vamos a aprender a expresar la existencia. Pero antes de expresar la existencia vamos a ver objetos de clase y cosas que hay en una clase o bien que hay en un aula, ¿vale? Después vamos a pasar a expresar la existencia con el verbo haber y luego vamos a trabajar el género y el número en español, ¿vale? Y finalmente tenéis que describir vosotros vuestra clase. Empezamos. Adelante. ¿Qué hay en una clase? Ya veis que hay. En una clase hay un profesor, una profesora, femenino, un colegio o bien el colegio, ¿vale? El colegio, en el colegio hay una clase, en la clase hay un profesor o bien una profesora. Hay unos libros o bien los libros. El cuaderno o bien un cuaderno. El diccionario o bien un diccionario. El rotulador o bien un rotulador, el bolígrafo o bien un bolígrafo, el lápiz o bien un lápiz, la goma de borrar o bien una goma de borrar, el sacapuntas, un sacapuntas, las pinturas o unas pinturas, el estuche o bien un estuche, las pinturas, repito, o bien unas pinturas, el papel o bien un papel, la regla, una regla, las tijeras, unas tijeras, la mochila, una mochila. Como veis aquí tenemos dos tipos de artículos, artículos definidos que son el, la, los, las, el y la para singular, el para masculino singular y la para femenino singular. Los artículos definidos del plural, tenemos los de masculino plural y las de femenino plural. Utilizamos los artículos definidos para definir o determinar, ¿vale? Y también podemos utilizar los artículos indefinidos, tanto de masculino como femenino, que son un, femenino una, unos y unas. Por ejemplo, en la clase hay unos alumnos, no sabemos quiénes son, unos alumnos, una profesora, no determinamos el nombre de la profesora, ¿vale? Entonces, estos determinan y estos no determinan. Bien, otras cosas de clase que hay en clase o en el aula. Utilizamos la palabra el aula o bien la clase. Un aula, una clase. El profesor, un profesor. Los alumnos, unos alumnos. La silla, una silla. La pizarra, una pizarra. La tiza o bien una tiza. La mesa, una mesa. El ordenador, un ordenador. La impresora, una impresora. La papelera, una papelera. Las estanterías, donde ponemos los libros, diccionarios, etc. O bien unas estanterías. El armario, un armario. El reloj, un reloj. El mapa o bien un mapa, el mapa de Marruecos o el mapa de España o el mapa del mundo, ¿vale? Os dejo ver y leer muy bien esta pantalla. ¿Ya habéis leído bien los objetos de clase o bien qué hay en clase? Pasamos a la
Siguiente actividad. Ahora amplía tu vocabulario. Tenéis aquí fotos de objetos de clase o cosas, ¿vale? Tenéis que escribir debajo de cada foto el nombre del objeto adecuado, ¿vale? El nombre adecuado que se adecua al objeto. Tenéis los nombres. Os leo los nombres. Lápiz. No se olviden de poner el artículo, sea definido o indefinido. Ejemplo, un lápiz o bien el lápiz. Armario, sacapuntas, bolígrafo, calculadora, goma, libreta, estuche, pared, radiocasete, suelo, pizarra, alumno, alumna, profesor, profesora, mesa, puerta, silla, ordenador, televisión, folio en blanco, papelera, ventana y por último mochila. Os dejo 5 minutos a hacer el ejercicio. Vuelvo a recordar, no os olvidéis de poner los artículos. ¿Habéis hecho el ejercicio? Podéis corregirlo con vuestro profesor. Pasamos ahora a la segunda parte de nuestra lección o la sesión de hoy, que es expresar existencia. ¿Cómo expresamos existencia en español? Expresamos existencia con la forma hay del verbo haber. Es la forma impersonal. Impersonal significa tiene una persona, que es la tercera persona del singular, del verbo haber. Bueno, después del verbo haber utilizamos un sustantivo. Por ejemplo, en la clase hay sillas, hay mochilas, hay libros. O bien, después de hay utilizamos un, una, unos y unas, solamente los artículos indefinidos. Por ejemplo, en la clase hay una profesora, hay unos libros, hay una mochila, hay unos estuches. Bien. O después de hay podemos utilizar un número. En la clase hay 3 estudiantes. En la clase hay 5 bolígrafos, etcétera, etcétera. También se puede utilizar la forma hay del verbo haber después de, o antes de poco, poca, pocos y pocas. En la clase hay pocos carteles. En la clase hay pocas alumnas. O mucho, mucha, muchos y muchas. En la clase hay muchos alumnos. En la clase hay muchas carpetas, etc. Ejemplos. Hay un bolígrafo. Hay una agenda. Hay unos libros. Hay unas revistas. Hay 2 llaves. Y hay muchos zapatos. También podemos cambiar muchos por pocos, ¿vale? Entonces, después de hay podemos utilizar, repito, los artículos un, una, unos y unas, un número o bien muchos, muchas, mucho y mucha o poco, poca, pocos y pocas. Ahora, te toca a ti. ¿Qué objetos hay en este aula? ¿Vale? Os dejo observar muy bien la foto y tenéis que decirme qué hay en este aula, ¿vale? Ejemplo, en este aula hay una pizarra, hay un escritorio y hay muchos pupitres. ¿Y qué más? Te toca a ti. Te dejo 5 minutos.
¿Lo habéis solucionado? Muy bien. Ahora pasamos a consolidarlo más. Vamos a explicar cómo funciona el género y el número en español. Ya sabéis que el género significa femenino o masculino. El número significa singular o plural, ¿vale? Normalmente determinamos si la palabra es femenina, masculina, singular o plural con, por ejemplo, S si es plural o si termina en una vocal determinada. Y también podemos utilizar los artículos definidos el, la, los, las. El para masculino singular, la para femenino singular, los para masculino plural y las para femenino plural. Lo mismo para los artículos indefinidos. Un para masculino singular, una para femenino singular, unos para masculino plural y unas para femenino plural. Ahora tenemos una actividad. Tenéis que completar con los artículos definidos adecuados. Mariposa, copas, semáforo y libros. ¿Vale? Tenéis que utilizar el, la, los o las. Os dejo 3 minutos. Bien, ahora vamos a utilizar los artículos indefinidos. Tenéis libro, plátanos, mochila y naranjas. Tenéis que utilizar un, una, unos o unas. Os dejo también 3 minutos. Bien, para explicarlo más y mejor. Los artículos generalmente, como os he dicho, tienen número. Por ejemplo, el singular, 1, ¿vale? La, una o el, un. Por ejemplo, la silla, una silla. El bolígrafo, un bolígrafo. También tiene plural. 2 o más en español. En español el plural se formula con 2 o más. Los unos, las unas. Por ejemplo, las sillas, unas sillas. Los bolígrafos, unos bolígrafos. Bien, tenemos ahora una actividad. ¿Qué tenéis que hacer? Tenéis que relacionar con una flecha el singular con las palabras singulares y el plural con las palabras plurales. Os dejo verlo bien y os lo leo. Las mesas, el bolígrafo, una silla, unos alumnos. ¿Vale? Bien, ahora vamos a ver el género, femenino o masculino. Normalmente los sustantivos o nombres españoles, tanto comunes, por ejemplo, como propios, pueden terminar normalmente en o, por ejemplo, el libro, el bolígrafo, o bien en consonante. Las consonantes son, por ejemplo, R, L, N, Z, etc. Cualquier consonante. El profesor, el español, el rotulador, el ordenador. O bien en E, el hombre, el pupitre, ¿vale? Repito, los sustantivos masculinos en español, lo más frecuente que terminen en O, consonante o bien E, ¿vale? Vamos a ver ahora los sustantivos femeninos.
¿Cómo terminan en español? Normalmente terminan en la forma, en la vocal A, la pizarra, o bien la pizarra, la casa, la cama, etc. O bien en E, la clase, la calle. O bien en D, ejemplo, la ciudad, la unidad, pero la D no se pronuncia, la verdad, ¿vale? Entonces repito, las palabras femeninas en español normalmente terminan en A, en E, en D o bien en I o N. Por ejemplo, la educación, la explicación, la lección. Y normalmente estas palabras llevan acento sobre la O. ¿Queda claro? Bien, pero hay algunos, nótese bien, ojo, hay algunos sustantivos en español que sirven tanto para femenino como para masculino. O sea que se pueden utilizar en los dos casos. Por ejemplo, terminados en ista, podemos decir el periodista, la periodista, el tenista o la tenista. Y también los terminados en ante, el estudiante, la estudiante, el cantante, la cantante. Por ejemplo, Enrique Iglesias es un cantante. Shakira es una cantante. ¿Queda claro? Se utilizan para los dos géneros, tanto masculino como para femenino. Bien, ahora vamos a ver excepciones o bien casos excepcionales o algunas reglas importantes del español. No forzosamente todas las palabras terminadas en A son femeninas. Hay casos especiales. Por ejemplo, el día es una palabra masculina y no hay muchos, solamente estos, ¿vale? Entonces, el día, por eso decimos buenos días. El mapa. Perdona, vuelvo a poner la pantalla. El día, el mapa, el idioma, el mediodía, el clima, el problema, el programa y voy a añadir unas dos más, el tema y el planeta. Como veis, son palabras terminadas en A, pero son masculinas. Utilizamos el artículo el o bien un. ¿Vale? Ahora vamos a ver el caso contrario del caso femenino. Palabras femeninas que son femeninas pero terminan en O. Por ejemplo, la mano, la radio que escuchamos, la foto y la moto, ¿vale? Y la flor también, la flor. Entonces, estas palabras, como veis, son excepciones, son casos especiales. Terminan en O y son femeninas. Decimos la mano, plural sería las manos. La radio, las radios. La foto, las fotos. La moto, las motos. ¿Vale? Ahora vamos a trabajar el número. Cómo pasar del singular al plural en español. Es muy fácil. Si el sustantivo o si la palabra termina en vocal O, A, E, si ya tiene su vocal, solamente añadimos una S. Por ejemplo, la mesa, las mesas. La profesora, las profesoras. O sea, ya tiene vocal, solamente añadimos la S. ¿Vale? Pero si la palabra o el sustantivo termina en consonante, por ejemplo, R, L o Z, añadimos ES. Por ejemplo, profesor, profesores, español, españoles. Aquí tenéis ejemplos. El profesor termina en consonante, los profesores hemos añadido ES. La mesa ya tiene vocal A, añadimos solamente la S, las mesas.
un lápiz con Z, unos lápices. Aquí hay un cambio de consonante. Normalmente las palabras que terminan en Z, en plural, la Z la cambiamos por C, lápices. La profesora, las profesoras. La lección, las lecciones. Las palabras terminadas en I o N llevan acento en singular y pierde el acento en plural. Las lecciones. Por ejemplo, la explicación con acento sobre la O, las explicaciones sin acento, ¿vale? La lección con acento, las lecciones sin acento. Bien, ahora te toca a ti. Os dejo este ejercicio y tenéis que cambiar estas palabras al plural. Os lo voy a leer y os dejo 5 minutos a hacerlo, ¿vale? Flor, rosas, árbol, geranios, macetas, lirio, palmeras, clavel, amapolas, plantas, girasol, flores. En este ejercicio vuelvo a recordaros que tenéis que seleccionar en la caja de singular las palabras en singular y en la caja de plural las palabras en plural. Vais a corregirlo con vuestro profesor. Pasamos a la parte C, la tercera parte de nuestra lección. ¿Cómo situamos en el espacio o localizamos en el espacio en español? Aquí os dejo ver la pantalla y os la leo. Aquí tenemos el verbo estar. Utilizamos el verbo estar para situar. Está en el o la, o están en los o las. Por ejemplo, podemos utilizar en o encima de. Por ejemplo, el gato está en la mesa. O bien, el gato está encima de la mesa. ¿Vale? El gato está en la mesa o el gato está encima de la mesa o bien sobre la mesa. Son sinónimos. Ahora, el gato está debajo de la mesa o bajo la mesa. ¿Vale? Podemos decir también, utilizar lejos o cerca. El gato está lejos de la mesa, el gato está cerca de la mesa. También podemos utilizar la preposición en o dentro de. Los peces están en la pecera o los peces están dentro de la pecera. Contrario de dentro de, fuera de. Los peces están fuera de la pecera. ¿Queda claro? Tenéis que utilizar el verbo estar para situar y localizar con encima de, debajo de, o bien sobre o bajo, en o bien dentro de o fuera de. Más, situamos en el espacio. También se puede utilizar detrás de y delante de, ¿vale? A la izquierda de, a la derecha de, o bien alrededor. Os dejo ver la pantalla y os lo leo. El gato está detrás del sillón en la primera foto. El sol está detrás de las nubes. María está enfrente o bien delante de la tienda. El gato está detrás del sillón. O el gato está delante del sillón o enfrente del sillón. El cubo está a la izquierda de la escalera. El balón está a la derecha de la escalera. O podemos decir también al lado de o bien junto a. La silla está al lado del balón o el balón está al lado de la silla. ¿Vale? O bien junto a. Alrededor. Las mariposas están alrededor de la flor. El agua está alrededor de la isla. Y por último podéis utilizar entre o en medio de. Ana está entre dos árboles o bien Ana está en medio de dos árboles.
¿Vale? Lo mismo, ¿dónde está Ana? Ana está entre Paco y Lucía. Ahora te toca a ti. ¿Dónde está la pelota? Ejemplo, la pelota está de la caja. Segundo ejemplo, ¿dónde está la pelota? Tercer ejemplo, ¿dónde está la pelota? Cuarto ejemplo, ¿dónde está la pelota? Quinto ejemplo, ¿dónde está la pelota? Sexto ejemplo, ¿dónde está la pelota? Séptimo ejemplo, ¿dónde está la pelota? Octavo ejemplo, ¿dónde está la pelota? Tenéis que decirlo vosotros. Y os recuerdo, para expresar la existencia, el verbo haber, hay, y para localizar o bien situar, el verbo estar. Como última actividad, te toca ahora a ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Di lo que hay en este aula, ¿vale? Esta ha sido la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos y adiós, hasta la próxima.